Bienvenidas a las que estáis ahora aquí en directo y muchas gracias a las personas que lo vais a ver pues en diferido. Vamos a empezar a hablar de aceites esenciales energéticos. He puesto únicamente esta plantilla para saber qué es un aceite esencial, para ir muy rápido porque la mayoría ya lo sabéis, sustancia volátil que fabrican las plantas, que obtenemos por destilación, expresión o enfleurage. Es muy potente, sirve para mil y una cosas porque tenemos muchos componentes y son muy concentrados. Cuando son no puros, no caducan, no se ponen rancios, no obstruyen poros, no son grasos y si son buenos, funcionan a nivel físico, emocional, energético y espiritual. Y aquí he puesto la imagen de la lavanda. Vamos ya a lo que nos interesa hoy, que es la parte energética. Toda la parte energética ha sido estudiada en parte por un físico alemán, que es Albert Popp, y que determinó, pues hizo toda una investigación en relación a las frecuencias, ¿no? Entonces estuvo midiendo frecuencias de alimentos frescos, de hierbas frescas y de aceites esenciales. Por otra parte, luego veremos también cuál es nuestra frecuencia vibratoria como personas, ¿no? Entonces, lo que estableció pues fue pues que, como veis aquí, que los aceites esenciales pues tienen una vibración que oscila entre 52 y 320. Hay algunos aceites que son un poco menores, que son alrededor de los 48, pero ya lo veremos. Y como vemos, pues los elementos procesados y enlatados, cero. O sea que es como si energéticamente, desde el punto de vista de la vibración energética, no nos aportan nada, como aquello de 0 grados, ni frío ni calor, pues aquí peor. Cero, como si nada. No nos suben la vibración. Mantienen a cero. Los frescos, pues entre 20 y 27, y las hierbas pues suben un poco más, las hierbas secas cuando hacemos una infusión y así. Entonces, pues vamos a ver cómo se trabajó todo esto. Por ejemplo, estuvo Bruce Stein, ¿no? en una de las investigaciones que hizo, pues estuvo viendo cuál era el rango normal de la vibración del cuerpo humano y estaba entre 62 y 68 megahercios, ¿no? Entonces se establecía que a 58 megahercios empezábamos a estar enfermos, empezábamos a notar que nuestro sistema inmunológico bajaba ya. Y a 57 ya estábamos casi como con los síntomas de la gripe, ¿no? El virus de Epstein-Barr empieza a 52 y el cáncer vibra a 42. Cuando tenemos cándidas estamos a 55 y a 58 ya empezamos con los resfriados. O sea, fijaos que esta variación es muy pequeña, ¿no? O sea, que de 62 a 68, que es el rango normal, pues enseguida a la que bajamos a 58 y bajamos en 3 segundos, ¿eh? En 3 segundos. Directamente, pues cuando estamos en una situación de negatividad, por ejemplo, porque el pensamiento negativo nos baja a 12 megahercios, o sea, cada vez que tenemos pensamiento negativo, flash, bajamos. Entonces yo, por ejemplo, el jueves tuve un día nefasto de pensamientos negativos, no un rato, no, todo el día, muy cabreada, y entonces, pues claro, o meditas y subes la vibración un 15 megahercios o ahí te joraba todo, ¿no? Para las personas que toman café, pues eso, o yo no tomo café, pero tomo Coca-Cola. Sostener una taza de café y yo diría que una de Coca-Cola directamente baja a 58 megahercios.
acabo de bajar a 52. Me cago en la- Toma el frasco carrasco. Ya lo hemos liado, ¿no? Pero, vamos a darle. 21 segundos, oliendo aceite esencial. Vuelvo a estar entre 68 y 62. Con lo cual, las que toman café, después del café, un poco de, un poco de aceite esencial y volvemos a estar en la pauta, en el rango normal. ¿Cómo midieron todas estas cosas? Pues bueno, hay una serie de aparatos que lo que hacen es medir las frecuencias, ¿no? Entonces, pues claro, lo que vieron era que cuando bebías café, removías el café y luego no olías el aceite esencial directamente, pues tardaban 3 días en volver a la normalidad. Con lo cual, el uso de los aceites esenciales es impresionante, ¿no? Entonces, claro, hay que tenerlo siempre a mano, sobre todo cuando vamos a tomar un café, una Coca-Cola, cualquier cosa de estas que va a hacer que bajemos de vibración, ¿no? Entonces ahora puede surgir la pregunta, ¿y si en lugar de tomar café tomamos té? Pues no tengo ni la más remota idea. Yo diría que hace lo mismo, quizás hace lo mismo que el café, porque el té, aparte de teína, también lleva cafeína, según cuáles, ¿no? Entonces, pues igual sí, igual no. No tengo los datos para poder decíroslo. Pero yo os diría, cada vez que hagamos una cosa de esas, yo cada vez que tomo una Coca-Cola, me subo aquí a la parra del aceite y punto pelota. Y ya está. Claro, aquí entonces lo que hay que ver es cómo se miden, qué vibración tienen los distintos aceites que utilizamos, ¿no? Entonces hay que saber que las frecuencias inferiores a los 78 megahercios lo que están trabajando es el cuerpo físico, ¿eh? Y por encima de 78 ya estamos en el ámbito emocional y las más altas ya en el ámbito espiritual. Entonces, pues como vemos aquí, se midieron las frecuencias de muchos aceites, no están todos ni de lejos, evidentemente, pero fijaos, pues por ejemplo, que el incienso vibra a 147, la Ravinsara a 134, y aunque la Ravinsara siempre la asociamos solamente a sus características físicas, podríamos hacer investigación para ver a nivel emocional y a nivel espiritual para qué sirve, porque evidentemente con esta vibración de 134 va a tener sus usos emocionales y espirituales. Pero hoy no vamos a hablar de Ravinsara. Hoy hablaremos sobre todo de sinergias. Aunque hay una diapo en la que hablaremos también de aceites simples. Como veis, pues por ejemplo, la albahaca es un uso mucho más físico, porque será muy antiespasmódica, etc. Y el aceite esencial que aquí nos muestra que vibra que tiene mayor vibración, es la rosa, que vibra a 320. Pero, cuando yo estuve en Utah, en el retiro de Silver, nos hablaron de un aceite que vibra más alto que la rosa, que es ahora lo voy a pronunciar fatal, pero en español de nuestra casa, Picea mariana, pero nosotros lo conocemos como Northern Light Black Spruce, o sea, la picea negra
que crece bajo las auroras boreales. O sea, nuestra picea negra tiene una vibración superior a 500 megahercios. Es lo que me dijeron, yo me lo creo porque directamente que esté bajo las auroras boreales, eso seguro que le aporta una gran fuerza y le sube muchísimo la vibración. Luego podemos comentar algunos, por ejemplo, valor. Valor vibra a 47 megahercios. Y alguien puede pensar, hostia, pero si valor es algo fundamental, yo pensaba que vibraría muy alto. No, y tiene mucho sentido. ¿Por qué vibra a 47? Porque cuando tú estás hecho una mierda, cuando estás hecho caldo, estás muy bajo y estás abierto a todo, a que te invadan todos los virus, pero también las energías más bajas y así. Y lo que necesitas para poder salir es que te cojan de ahí donde estás y te hagan piu, 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 y te suban. Si allí le ponemos una rosa, la distancia que hay entre la rosa y tu punto de vibración es tan alta, es tan grande, que es imposible que a ti te haga un efecto una rosa sola. Lo que necesitas es algo que te coja de donde tú estás y como estás muy bajo, lo que necesitas es valor. Con lo cual directamente valor lo utilizamos pues para sacarte de ahí. Yo el día que hacíamos la charla de emocionales comentaba que yo nunca utilizaba valor solo, que siempre lo combinaba con otro aceite. Y el motivo es este, es que si tú estás ahí muy bajo, valor te va a recoger. Pero si tú estás que quieres hacer un trabajo pues de agradecimiento, no, vamos a decir para recuperar la alegría de la vida y así, y que vas a utilizar un joy. ¿Eh? Y tú estás ahí muy bajo, joy vibra a 188, está demasiado alto para que te ayude. Entonces coges valor y mezclas con joy y plop, directamente te sube, ¿no? Pero si solamente pones valor, no va a tener la fuerza suficiente para que tú subas. Sí, te va a recoger, pero necesitamos algo que le dé impulso para que subas hacia más arriba. Un forgiveness, por ejemplo, para trabajar el perdón, ¿no? Entonces, ese valor te va a ayudar a trabajar ese perdón. ¿Eh? No sé si me he explicado bien y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos otra, aquí por ejemplo tenemos a purificación, que purificación trabaja mucho a nivel físico, a nivel de eliminación de bacterias, de eliminación de virus, de malos olores, etcétera. Claro, ¿por qué? Porque todo eso está vibrando muy, muy bajo y me he quedado así un poco parada porque me ha llegado una información que era que por eso trabaja con las otitis, porque purificación limpia, purificación elimina olores, elimina todo aquello que no queremos oír, aquello que directamente cuando nos duele el oído izquierdo, es aquello que no queremos oír, aquello que estamos ahí diciendo, no, que no, que no, que oímos a nuestro alrededor, pero no queremos entender. Y entonces, pues claro, y nos duele, ¿no? Entonces ponemos la purificación, deja de dolernos y entonces somos capaces de oír, de escuchar aquello que tiene que llegarnos, ¿no? Entonces, pues por eso purificación, estamos bajos, purificación nos levanta y nos permite oír y aceptar aquello que nos tiene que llegar. Lo mismo ocurre pues, cuando estamos con aceites que tenemos unas frecuencias superiores a 78, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si queremos trabajar, a ver, ¿qué? Aquí, la aceptación, ¿eh? Que está a 102. Si nosotros estamos a menos de 70, pues directamente va a costarnos mucho. ¿Por qué? Porque no estamos en ese momento en disposición emocional para sentir que necesitamos trabajar
directamente esa aceptación, con lo cual pues vamos a utilizar aceites que nos ayuden a subir en ese aspecto. Algunos de ellos los vamos a ver, por ejemplo, el Awaken. Awaken, luego ya os contaré, pero se escondió. Estuvo 2 meses sin que lo encontrase, y eso que tenía 2 botellas de Awaken en casa, pero estaban escondidas. Dijeron, no toca todavía no puedes utilizar. Y dije, bueno, pues vale, ya vendrá, ya saldrás. Y cuando salió fue el momento. ¿Vale? Entonces, como vemos aquí, hay que tener bastante en cuenta cómo funciona el tema de frecuencias para poderlo trabajar, ¿no? Hay momentos que no vemos muy claro cuál de ellos vamos a trabajar. ¿eh? Vamos a ir viendo. Me parece que Chell había levantado la mano, o al menos me ha salido aquí una noticia de Chell ha levantado la mano. Dinos, ¿Podemos Chell. preguntarte, Sí, Àngel? claro, sí. Ah, Sí. ¿cómo puedo saber yo en qué frecuencia estoy para saber qué aceite me funciona en este momento? Bueno, en primer lugar, si tú físicamente te sientes mal, seguramente estás por debajo de los 62. Ujú. Eso para empezar, ¿no? Cualquier síntoma de resfriado, de dolor o así, estás por debajo de los 62. Igual es un 58, 59, un 60. Entonces lo que necesitamos es eliminar ese dolor, porque la parte física es la que nos determina por dónde estamos en ese nivel. ¿eh? Si tú dices, no, bueno, me siento bien, no hay algo que me duela más de lo habitual y así, porque si hay dolores habituales tenemos que intentar buscar de dónde surgen y irlos tratando, ¿no? Entonces, pues cuando tú ya dices, no, estoy bien, me siento bien, no hay problema. Entonces ahí ah, tienes que sentirte tú mucho para poder ver qué es lo que necesitas. Y Una si es opción que posible tienes es confirmar. trabajar con kinesiología o con el péndulo para ver, estoy en este rango, o sea, por ejemplo, con el péndulo tienes una rueda en la que marcas las distintas frecuencias y vas pasando y diciendo, a ver, ¿en qué frecuencia estoy hoy? En Mm, esta, tal, en esto, tal otro. Pero luego lo más importante es poder determinar qué quiero trabajar, qué siento yo que tengo que trabajar. Porque todas estas frecuencias están muy bien, pero si yo quiero aquí trabajar la humildad, el aceite con el que voy a trabajar vibra a 88, pero es que quizá yo estoy vibrando a menos de 88. Y 88, habrá quien dirá, hombre, pues quizá no es tanto. No, pero yo puedo empezar trabajando con la humildad, pero al mismo tiempo decir, y quiero mezclarlo con el surrender para poder rendirme y trabajar más todavía esa humildad y aceptarla de forma más clara, y le añado, depende, ahí la cuestión de saber cuál es la vibración en la que estás. Yo te diría, lo más sencillo es el péndulo, es utilizar un péndulo en el que tú vas viendo, ¿no? Y entonces también puedes ir haciendo con el péndulo, a ver, ¿qué aceite me iría mejor hoy? ¿No? Hay otra opción que es utilizar una máquina que se llama Cito, que la tiene Begoña en su casa, y cuando tú haces una aplicación de Cito, le pones la mano encima de un aparato y entonces mide precisamente esas referencias eléctricas, ¿no? Y te marca cómo estás tú y qué aceites son los que te convendrían en ese momento, ¿no? En mi página web Despertar Esencial hay todo un artículo sobre cómo funciona el fito. ¿eh? Entonces allí podéis verlo y podéis ver un poco cómo funciona, cuáles son los resultados que da, etcétera. ¿eh? Luego veremos un poco más, Chell. Seguimos.
¿Cómo utilizamos los aceites esenciales desde el punto de vista energético? Por inhalación y tópicamente. No ingerimos. O sea, en este caso, solo inhalado, solo tópicamente, directamente. ¿Cuál de las dos? Pues dependerá de la que más te apetezca, ¿no? Yo, por ejemplo, antes que me he bebido la Coca-Cola, sorbo Coca-Cola, daban a que te crío y ya está, ¿no? Pues inhalación, más fácil. Pero ya sabemos que cuando utilizamos tópicamente diluidos y la inhalación la podemos poner directamente en el difusor. Yo no he puesto el difusor porque quería haceros la demostración del ir oliendo y así. Pero si tenemos amigos en casa que han venido a comer y luego estamos tomando el café, pues no hace falta que pasemos luego la botella de aceite esencial como aquel que pasa un porro, sino que hemos puesto el difusor y ya está. O sea, no vamos a estar siempre con cada vez que tomamos algo que nos hace bajar, estaremos oliendo, sino simplemente tenemos el difusor puesto y ya va haciendo su función. A cada chakra le corresponde su aceite esencial. Y aquí he querido poneros varios colores y que corresponden estos colores, ¿no? Mira, el color blanco corresponde a aceites esenciales que coinciden con toda la bibliografía que yo he podido ir consultando, ¿no? Por ejemplo, el libro de Liz Simpson os lo recomiendo muchísimo porque es muy, muy, muy completo y además, fijaos, es este, este. Y además tiene una cosa que me gusta mucho y es que para cada chakra os da cuál es el color que lo asocia, cuál es la cuestión principal que trabaja, qué conexión glandular tiene, qué parte del cuerpo se asocia a ellas, qué planetas y elementos dominantes tiene, qué asociaciones astrológicas tiene, qué sentido se le asocia, qué aceites esenciales asocia, qué cristales, o sea, qué minerales asocia, qué animales y arquetipos asocia, qué disfunciones físicas, qué disfunciones emocionales, qué asociación sacramental corresponde, si tiene alimentos o no, y qué edad de desarrollo y lección vital le corresponde. Entonces, y tiene, bueno, es realmente una pasada. No tengo comisión, pero os lo recomiendo muy, 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 muy mucho porque directamente es una pasada. Vale realmente la pena poder tenerlo, ¿no? El otro libro es el de Lydia Bosson, que es aromaterapia energética, que funciona muy, muy bien, que está muy bien y que Aquests no es realmente... veuen bé perquè estan difuminados, porque lleva No importa, el porque filtro. tenéis aquí la referencia La bibliográfica. referencia está escrita. La referencia bibliográfica está en la diapositiva, entonces podéis verlo y podéis hacer una captura a pantalla directamente y aquí ya la tenéis. Son dos libros que yo os recomiendo muy mucho si os interesa esta parte energética. Y luego, o sea, los que están en blanco son los que coincide todo el mundo. Luego, en amarillo, los que recomienda Liz Simpson. En naranja, los que recomienda Lydia Bosson. Y el último es una propuesta mía basándonos directamente no en aceites simples, sino en nuestras mezclas de aceites esenciales específicas de Young Living. Porque tanto Liz Simpson como Lydia Bosson lo que hacen es hablar de aceites esenciales sencillos.
a través de todos los años y las meditaciones y las canalizaciones y todo, pues yo he ido viendo cuáles eran los aceites esenciales que correspondrían mejor a cada uno de los chakras. Con lo cual, pues aquí algunos ya han aparecido en otras presentaciones de emocionales, como el forgiveness, como el grounding. Otros aparecen hoy, como el sensation, el sutran, el awaken y el few ways men. Y el belief también salió ya en otras, y the clarity sale en otras, pero directamente me han parecido interesante que pudieseis tener aquí alguna referencia de nuestras sinergias. Como veis, hay algunas veces que Liz Simpson y Lydia Bosson no coinciden en qué chakra situar, por ejemplo, el Ilang Ilang, ¿no? Porque para Lydia Bosson está en el segundo y en cambio para Liz Simpson está en el tercero. Yo diría pues que lo experimentéis, a ver cómo os sentís mejor, porque por ejemplo Lydia Bosson considera que la rosa está a la vez en el segundo y en el cuarto, ¿no? También tiene sentido porque el segundo rige toda la parte sexual y el cuarto rige el corazón, rige el amor, ¿no? Entonces directamente ahí puede haber una equivalencia de decir, si está en el cuarto, puede estar en el segundo también, para trabajar el sexo, la vida sexual desde el amor, ¿no? También, no sé, hay muchas reflexiones posibles a hacer y muchas combinaciones. Una tan distinta como que la mirra, todo el mundo coincide que puede estar directamente en el chakra corona, pero en cambio también Liz Simpson considera que es un aceite esencial del primer chakra, ¿no? O el cedro entre el cuarto y el primero. Es muy, muy aleatorio esto. Cada cual ha hecho su presentación, su idea a partir de sus investigaciones o la forma que han tenido de trabajarlo. Yo no he querido mostraros aquí unas cosas que sean exclusivas, ¿no? Podríamos haber encontrado otros todavía que marcasen estas diferencias. Yo lo que os invito es a hacer una captura de pantalla, tendréis las fuentes y al mismo tiempo podréis luego ir experimentando vosotras cuáles son los que os parecen más adecuados. Yo lo que sí os puedo decir que, por ejemplo, para el chakra raíz he escogido Grunding porque es el aceite esencial que nos enraiza profundamente y que nos hace sentir que estamos aquí seguros. Y esa es la función del chakra raíz. Para el segundo he escogido Sensation y Sutran porque trabajan la parte sexual, luego ya las veremos, no me extiendo en ellos. Para el plexo solar, pues he escogido Dijais porque es el que nos ayuda a digerir esas situaciones, y el belief porque nos van a ayudar en esa parte. En el cuarto, forgiveness, porque es el trabajar el perdón, y el perdón solo se puede trabajar desde el amor, desde la experiencia amorosa de yo te quiero a ti, y te quiero no en el sentido romántico, sino en el sentido más espiritual, y como te quiero me perdono y te perdono, y estamos ahí trabajando esto. Para el chakra 5 he escogido el Clarity porque el 5 es la comunicación y Clarity nos da esa claridad, nos permite expresarnos de forma clara, con las palabras adecuadas para ayudarnos a transmitir las ideas precisas que necesitamos, ¿no? Y hacerlo de forma efectiva. Para el sexto, para el tercer ojo, no podía ser otro aceite esencial que Awaken.
Awaken, que es el despertar, lo vamos a ver luego también, con lo cual no me extiendo sobre él. Y para el chakra corona, Three Wise Men, Three Wise Men, que es el que nos también va a salir luego y nos va a marcar ese camino espiritual. Con lo cual, directamente, luego algunos los vamos a ir viendo y otros los tenemos en otras presentaciones, ¿no? Porque no son tanto desde el punto de vista energético, sino, por ejemplo, más emocionales, como el belief, como el forgiveness o el grounding. Venga, seguimos. Empezamos con Harmony. Harmony es el aceite esencial que lleva todas esta cantidad de aceites esenciales que lavanda, sándalo, no los vamos a ir leyendo, no vale la pena, ya los tenéis, ya los conocéis en muchos casos. ¿Y para qué sirve Harmony? Pues de entrada yo la parte más importante que le he marcado aquí es armonizar el cuerpo energético. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es alinearnos, ¿no? Y va a desbloquear, a equilibrar chakras, va a reducir estrés, va a hacer que estemos más positivos y os animo a que cuando tengáis Harmony hagáis una meditación que está en el canal Despertar Esencial de YouTube, en mi canal, y allí buscáis Despertar New Feelings, la meditación con Harmony. Esta meditación con Harmony lo que hace es equilibrar y aunar, hacer que la parte física, emocional, espiritual y energética vayan a una. De forma que aquello que vosotras pensáis esté en concordancia con lo que hacéis. Y eso muchas veces no se da. Emocionalmente decimos, no, es que esto tiene que ser así, porque vamos a hacer así, porque yo siempre hago esto, y luego zasca, va y hacemos justamente todo lo contrario. Y cuando lo hemos hecho decimos, jo, hostia, pero no decía yo que eso tenía que ser tal, tal, tal cual y de tal pascual. Pues ahí me he liado y no es el caso, ¿no? Entonces, esta meditación, a las que habéis hecho el Despertar New Feelings, ya la recordaréis, es la del ascensor y las trenzas. Entonces, directamente allí lo que hacemos es armonizar y crear ese equilibrio entre unos chakras y otros y hacer que directamente pueda comunicar todo a través de nuestro cuerpo. ¿Vale? Lo cual, meditación con Harmony. Energy. Si hemos desbloqueado los chakras es para que podamos, la energía fluya en nuestro cuerpo. Y aquí estamos hablando de energía física. Cuando estamos muy cansados, cuando estamos que hemos tenido un día muy largo, que por ejemplo yo los días que empiezo las clases a las 8 de la mañana y mira, esto será lo que me va a ocurrir los jueves. Yo los jueves por la mañana tengo una reunión a las 6:30 de la mañana, con lo cual me levanto a las 5:30 y directamente acabo la clase a las 7:30 de la tarde. Y entre medio no he parado, con lo cual yo a media tarde o después de comer, chute de energy para poder recuperar las fuerzas, para poder empezar mi clase de las 4 de la tarde hasta las 7:30 con suficiente energía para poder mantenerme y sostenerla durante las 4 horas de clase que tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo utilizo? Pues hago un rolón. Yo hago un rolón con, en este caso, 20 gotas, porque lo utilizo en momentos que estoy muy ya bastante cansada, 20 gotas de Energy y directamente el resto V6. ¿Cómo me lo pongo? Detrás de las orejas, carótidas y nuca. En la nuca también, porque entonces directamente va al hipotálamo. Y ahí directamente ya Flash va a recorrer ya todo el cuerpo y mira, solo pensar en él ya me han dado
calofrío para subirme, para mantener mi vitalidad, ¿no? Entonces nos levanta, nos sostiene y nos ayuda en este sentido. Si veis los aceites que lleva, clavo, pimienta negra, romero, van a estimularnos. Son aceites que nos ponen en alerta, que nos mantienen despiertos. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene que conducir durante muchas horas, si pone Energy en el coche, en el difusor, o se pone el Energy, va a estar mucho más alerta y va a hacer que no se duerma al volante, por ejemplo. Va a ayudarle en este sentido. ¿Vale? Seguimos con abundancia. Estamos con aceites esenciales físicos que tienen un uso más físico, menos espiritual, por decirlo de alguna forma. Vamos de más físico a más espiritual. Es lo que iremos, es la graduación que iremos siguiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace abundancia? Pues atraer aquello que nosotros queremos. Y sobre todo a nivel económico, a nivel de la abundancia material, a nivel material. Va a permitir que directamente eliminemos obstáculos, que va a propiciar que las situaciones para que nosotros podamos trabajar esa abundancia, ese bienestar material, se den. Un día vino a consulta una persona que me decía que necesitaba trabajar porque llevaba mucho tiempo sin trabajar y que, claro, estaba en una situación un poco compleja, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, pues vamos a hacer un trabajo con el aceite abundancia para que tú tengas dinero. Y me dijo, no, que el dinero es malo. Digo, pues ya sabes por qué no tienes trabajo. Si tienes trabajo, te van a pagar. Si no te pagan, tienes pasta. Dice, es que el dinero ha sido la causa de la desgracia familiar. Digo, bueno, pero tú quieres tener trabajo, ¿no? Sí, claro. Pues entonces te van a dar pasta. Entonces lo que hubo que hacer fue un trabajo de reconducción de esa creencia limitante de si tengo dinero, mi familia va a tener problemas emocionales, va a haber dispersión, no no van a haber buenas relaciones, etcétera, ¿no? Abundancia es un aceite que va a hacer que nosotros generemos situaciones y a nuestro alrededor para que podamos mejorar toda nuestra situación económica y podamos estar mucho mejor en este sentido. Siempre que no haya una creencia limitante del estilo que tenía esa persona. Estuvimos trabajándolo y luego evidentemente ya esa creencia pues fue disminuyendo y ya fue cambiando la situación y acabó encontrando trabajo, porque claro, el hecho de tener dinero ya no tenía que ser una preocupación y un problema. Vamos a un aceite que a mí me gusta mucho, que es White Angelica, porque es un aceite que nos protege del entorno negativo en el que podemos encontrarnos, ¿no? White Angelica lo que hace es crear a nuestro alrededor una cápsula aromática que hace que la negatividad que puede haber en ese entorno nos traspase. Puede ser una negatividad que vaya más, pase por ahí. Ya sabéis que el cuerpo físico en realidad no existe y que la física cuántica ha demostrado que esto no es sólido. Aquí, entre nuestras células, hay un montón de espacio. Pues entonces lo que hace White Angelica es que protege... Mira, Joana, aixeca't, sisplau. Por favor,
si bajáis, si os ponéis en silencio, genial. Lo que hace White Angelica es que hace que, aunque la energía negativa esté a nuestro alrededor, hace que nos traspase sin impregnarnos. Con lo cual, directamente ahí hay una manera de que nosotros podamos estar mucho más protegidos. Las que me conocéis sabéis que cuando yo estoy bien, que generalmente suelo estar bien, o sea, me refiero no resfriada, ¿eh? Y ahora entenderéis por qué lo digo. Sabéis que cuando yo no estoy resfriada, de vez en cuando estoy en algún espacio, empiezo a sonarme la nariz. Y voy sonando, 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 y me voy embotando, embotando, embotando. Y eso es porque lo que hago, voluntariamente o involuntariamente, pero es lo que hago, estoy recogiendo la energía negativa que hay en ese espacio y la estoy transmutando y la estoy eliminando del espacio, estoy limpiando el espacio a través de la nariz, ¿no? Entonces, pues cada vez que me sueno, saco mocos y esos mocos pues han solidificado la energía negativa de ese espacio. Pues bien, cuando yo estoy en uno de estos espacios, sé que voy a estar en uno de estos espacios, me pongo a White Angelica y eso ya no me ocurre. Evidentemente la negatividad se queda en el espacio, pero no me afecta a mí. Entonces, cuando yo voy al salón del enseñamiento, al salón de la enseñanza, en marzo, dentro de 2 semanas, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que allí llegan cientos de personas, miles de personas cada día y allí hay mucha negatividad, ¿no? Entonces, pues yo utilizo, pues me llevo mis elixires, mis piedras y mi White Angelica que me protege, ¿no? Y lo reparto también a las personas que están conmigo en el stand en ese momento, ¿no? Y en 2019, que fue la última vez que pudimos hacer un salón de enseñamiento en presencia, las personas a las que yo les dije ponte este rolón, que era White Angelica, pasaron todo el día en todo el stand sin problemas, allí todo buen rollo y así. Al día siguiente por la mañana yo no pude ir porque tenía clase y cuando llegué por la tarde todo el mundo me dijo, pásame el rolón, por favor, pásame ese rolón porque esta mañana ha sido de histeria. Se volvieron a poner el rolón y fue una tarde totalmente plácida, ¿no? Y entonces, pues ahí directamente podemos ver de forma muy, muy clara cuando las aglomeraciones están muy, muy presentes, somos más propensos a ir recibiendo esas negatividades y si somos de las personas que las limpiamos, vamos sacándolas, pues hay quien las saca con eruptos, otros con tos, otros como yo con mocos, otros tienen menos suerte que yo y van al baño continuamente, con un poco de diarrea, o sea que hay muchas, muchas formas de poder eliminarlas, ¿no? La forma más clara de saber que estás limpiando el entorno es que tú cuando entras a ese espacio estás bien, empiezas a notar esos cambios, hay quien los saca con bostezos, ¿eh? Empiezas a notar esos cambios, por ejemplo, la persona que bosteza, pues empieza a bostezar, 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 y cuando ya lo has limpiado, de golpe y porrazo, dejas de bostezar. Yo, por ejemplo, si estoy en clase y empiezo a sonarme y acabo la clase, vuelvo a sonar y me voy al despacho y no vuelvo a sonarme, pues estaba muy claro que lo que estaba haciendo yo era limpiando a alguien, a una o a varias personas que había en ese entorno, ¿no? Entonces, si ahí ponemos White Angelica, nos protegemos de esa energía negativa, pero cuidado, no limpia, simplemente nos protege. Para limpiar necesitaríamos utilizar algún otro aceite, con lo cual ahí vamos a estar. Neutralizará
porque no nos no nos llegará, pero puede llegar a los demás, claro, a no ser que se lo vayan poniendo y utilizando. ¿Vale? Seguimos. Dreamcatcher. Ana, este va para ti. Dreamcatcher lo que hace es una doble función. Por una parte, elimina las pesadillas, o sea, muchas veces durante la noche las pesadillas que pueden tener las personas, pues son porque han salido y se han ido de picos pardos por ahí y están en algún entorno que hay bajos astrales, que hay entes más bien que tienen una energía muy baja y que entonces hacen que esa persona se sienta atacada y en ese momento pues tiene esas pesadillas, ¿no? Entonces lo que hace Dreamcatcher es protegernos durante ese sueño y subirnos la vibración un poco más, de forma que nosotros ya no estamos al alcance de ese bajo astral, ¿eh? Con lo cual directamente vamos a poder hacer el trabajo ya de, si queremos tener sueños lúcidos, al acostarnos, decir directamente, quiero tener sueños lúcidos. Ayudadme, lo pedimos a nuestros guías, ayudadme a visualizar. Estad a mi lado para ayudarme, para protegerme, para que esté yo tranquila y directamente hacer que pueda ver esa parte positiva y que yo vea aquello que es bueno para mí. Dejadme ver solo aquello que es bueno para mí. Y directamente ahí, pues vuestros guías ya van a trabajar con vosotros para ello. Dreamcatcher, si lo ponemos en el difusor, pues va a trabajar muy bien con niños que ya sabéis que a partir de los 5 años, 6 años y así, muchas veces empiezan a tener pesadillas, a veces sueñan que los papás se mueren. Hay toda una época en la vida de los niños en los que la muerte está muy, muy presente. Entonces, pues está bien poder tener una gotita de Dreamcatcher que proteja en este sentido y al mismo tiempo, si le añadimos ahí una gotita de mandarina o una gotita de joy o una gotita de naranja, va a hacerle la situación emocional mucho más agradable. O incluso una gotita de valor. No, yo no descarto un Dreamcatcher para sueños lúcidos con una gotita de valor directamente para poder trabajarlo con más alegría, con más prestancia y sin menos temor. O sea que es una de las posibilidades. ¿Vale? En la meditación, pues puede ayudarnos también para abrir la mente directamente. Todavía no he hecho la meditación de Dreamcatcher, pero todo llegará, todo llegará. Joy, hablábamos de Joy hace un momento, lo he vuelto a colocar aquí, aunque ya hemos hablado de él en los aceites emocionales, porque desde el punto de vista energético nos da mucha energía, nos da mucha alegría, nos transmite esas ganas de vivir. Las personas que están deprimidas, que tienen una situación muy complicada, pues directamente las va a ayudar a levantar el ánimo, a decir, venga, va, que vale la pena, voy para adelante, sigo adelante, ¿no? Entonces, pues ahí está muy bien. Y me servía de enlace porque estimula la libido, estimula el romance, tanto a nivel masculino como a nivel femenino. Pero nos centramos en el romance. Aquí ya nos vamos a la parte más libidinosa, a la parte más sexual, ¿no? Entonces, directamente, Sensation es un aceite esencial que tenemos también en aceite vegetal, muy válido para hacer masaje, que lo podemos utilizar directamente en el difusor o hacernos
un rolón. Yo lo he utilizado básicamente en el difusor, funciona, va muy bien. Activa la libido femenina y al masculino no lo deja indiferente tampoco, con lo cual va muy bien para los dos, ¿no? Y eleva la libido, eleva la energía sexual y promueve esas ganas de intimidad, ¿no? Y entonces, pues está muy bien, claro. Me diréis, hombre, geranio, ylang-ylang, jazmín, ¿cómo no? Evidentemente, porque son aceites muy, muy femeninos. Y para casos de frigidez y para personas que tienen una apatía sexual, pues directamente les funciona muy bien. Va muy bien y va bien. Seguimos. Y seguimos para la parte masculina. Shutran es un aceite esencial que funciona muy bien para elevar la libido masculina. Alguien me dirá, pero si está siempre elevada. Bueno, pero hay veces que emocionalmente está elevada y físicamente no se eleva. En ese caso, Shutran. Y si ya se eleva, pues Shutran da más confianza, porque ya sabemos que el masculino, la parte masculina, muchas veces necesita que le den seguridad en sí mismo. Sí, lo has hecho bien, estoy bien. Y entonces, pues esa falta de seguridad emocional a veces pues necesita que le den esa confianza y Shutran lo hace. Y funciona muy bien en casos de disfunción eréctil. Y no hagáis como alguna persona que yo me sé, que me dijo un día, se lo puso en el pene y directamente le salió una erupción. Coño, claro, porque no es ahí donde hay que ponerlo. No hay que ponerlo ahí. Y se lo puso directamente puro. Pues mal hecho, porque hay que diluirlo, hay que ponerlo en muñecas, hay que ponerlo en el bajo vientre, pero no directamente encima, ni en los testículos. Hay que ser prudente, ¿no? Entonces, tiene que estar aplicado en la zona correcta. Entonces, directamente ahí funciona muy bien. Personas con disfunción eréctil les está funcionando muy bien. Tenemos bastantes casos de personas que dan fe, generalmente la parte femenina da fe que la parte masculina se lo trabaja bien, el Shutran. Que no tiene nada que ver con el Mister, por si alguien se lo estaba preguntando. Mister, aunque su nombre ya indique que es para el hombre esencialmente, lo que trabaja son problemas de próstata, o sea, problemas físicos de salud. En cambio, Shutran trabaja más esta parte más sexual, ¿vale? Distinto el uno del otro. Pasamos del placer físico al espíritu navideño. Esa transición es un poco rara, pues sí, pero no había otra. Con lo cual directamente conectamos con el espíritu de la Navidad, con la naranja, la canela y la picea mariana. Recordad que esta picea es la que está que crece bajo las auroras boreales, ¿no? Entonces nos conecta con esa tranquilidad, con esa energía, con esa paz y todo eso. Y alguien dirá, bueno, pero es que en mi casa las navidades es aquello de... Pues mira, pones Christmas Spirit y en lugar de estar... vas a estar... Oh, y así, porque lo que hace es crear esa paz, ¿no? Y evitar esos sentimientos de conflicto, y ahí sí que las neutraliza esas vibraciones, con lo cual lo que hace es elevar la vibración para que estemos en un sentimiento más de tranquilidad.
y no es necesario que sea precisamente durante las fiestas navideñas que lo utilizamos, sino que podemos utilizarlo en todas las épocas y todos los momentos del año cuando queremos tener esa sensación de paz. Y ahora ya las transiciones ya van directamente más hacia la parte más espiritual, ¿no? Sacred Mountain. Y aquí conectamos con el espíritu de la naturaleza. Y aunque no lo diga aquí, hay una meditación que dentro de unos días la voy a poner en el canal de Despertar Esencial de YouTube, que ahora en estos momentos solo está en catalán en el canal Meditació UAB, y es la meditación de conexión con el animal de poder. Y es la meditación que allí va a hacer que nosotros podamos conocer cuál es nuestro animal de poder y el que nos brinda seguridad y restaura nuestra confianza, que nos libera de bloqueos. Y no solamente está nuestro animal de poder, sino que está nuestro animal de fuerza. Y podemos tener ahí la parte que nos hace el animal de fuerza combinado con el Sacred Mountain. Esa meditación nos va a empoderar muchísimo más. Sin el Sacred Mountain, ¿funciona? Sí, funciona muy bien. Pero con el Sacred Mountain ya será la hostia, ya será la repanocha aquello. O sea que gracias Vicky por recordarme que teníamos esa meditación y que no la había puesto todavía asociada al aceite esencial que le corresponde. Con lo cual, dentro de un par de días o así, ya la tendremos. Solo necesito traducirla y volver a grabarla para poder ponerla en YouTube y que la tengáis. Entonces, nos va a equilibrar. El Sacred Mountain, fijaos que lo que tiene son grandes árboles. El cedro, la picea esta de las auroras boreales, el abeto, árboles que nos arraigan, que nos dan esa seguridad. Fijaos cómo hace que el simple hecho de nombrarlos me estira. Y luego el ylang ylang, que nos empodera emocionalmente, que nos equilibra, que equilibra los hemisferios, que equilibra la energía masculina y femenina. Entonces, todo eso es lo que nos va a dar a nosotros todo nuestro poder. ¿Vale? Valor tenía que estar, evidentemente, aunque hemos visto que vibra, tiene una vibración de 47. Recordad que hemos dicho que lo que hace es recogernos donde estamos ahí abajo, para hacer que subamos, para que nos dé esa alegría, esa potencia, esa posibilidad de... Y vamos a ver, pues antes decíamos, a ver, el perdón, cuando veíamos que vibraba 188, 197, no lo recuerdo exactamente, el forgiveness, y nosotros estamos a 70 y pico, por ejemplo, o a 80, y vamos a trabajar el perdón. Claro, nos va a situar, vamos a tener que perdonar momentos en los que ha sido muy duro para nosotros y la posibilidad de bajar es de que nos baje la vibración es muy, muy probable. Con lo cual, si le añadimos ese valor, lo que hará será que no dejará que bajemos, sino que nos subirá. O sea, contrarrestará la posibilidad de bajar, porque ya está ahí para recogernos si estamos bajos, ¡puf!, y nos vuelve a subir. Nos pega la patada para arriba para que estemos subiendo. ¿Vale? Pero ya os digo, yo normalmente no lo utilizo nunca, nunca, nunca solo. Siempre lo potencio con algo más, porque necesito que ese chute que me da para arriba lo aproveche alguien, lo aproveche para algo más. O le pongo belief, o le pongo aceptación, o le pongo lo que sea, pero algo más, para que así pueda hacer todo el trabajo que necesita. Awaken.
Awaken es una locura, es una pasada, porque lo que hace es despertar nuestro ser interno. Y es una sinergia de sinergias. A ver, cuando alguien dice, es que una sinergia no se puede mezclar con otros aceites, como decimos en catalán, pixa fora de test. O sea, está totalmente equivocado. Precisamente porque aquí lo que tenemos es Forgiveness, Present Time, Dreamcatcher, Joy y Harmony. 3 de ellos están en el protocolo New Feelings, en el Feelings que promovió Gary Young. Forgiveness, Present Time y Harmony. Pero es que Dreamcatcher y Joy, ya hemos visto que Dreamcatcher lo que tiene es, por una parte nos protege, pero por el otro nos hace ser lúcidos, ¿no? Entonces, Dreamcatcher, Awaken, esta mezcla de sinergias es muy potente y contiene más de 70 aceites simples distintos. Es una locura, ¿no? Entonces, ¿por qué funciona muy bien? Pues porque trabaja con la pineal y la pituitaria. La pineal, esa glandulita que tenemos ahí, es la que hace que generemos de forma natural la dimetiltriptamina. ¿Qué es eso de la dimetiltriptamina? Pues la dimetiltriptamina es la que hace que podamos activar la frecuencia más alta en nosotros, que nos permite ver, que nos permite viajar directamente sin movernos, la que permite que nosotros podamos tener una frecuencia en la cual lo vemos todo, tenemos clarividencia, ¿no? Vosotros seguro que os suena el LSD, que es una droga, es un psicoactivo que se utilizaba mucho durante la época de los hippies, 60, 70 y 80 aquí, 70 y 60 en Estados Unidos, aquí nos llegó mucho más tarde, ¿no? Pero el LSD es lo que utilizaban para hacer sus viajes, ¿no? El LSD es la dimetiltriptamina y la dimetiltriptamina la genera nuestro cuerpo, pero la genera solamente cuando estamos en un estado de meditación profunda. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar una droga externa si la podemos generar nosotras? Pues meditar con Awaken va a facilitar ese trabajo de la glándula pineal, que es la que segrega cuando está alineada y trabajando al mismo tiempo pineal y pituitaria, se activa. La respiración holorénica, de la que quizás habéis oído hablar, también ayuda a activar esa glándula pineal, ¿no? Y ahí es donde se producen muchos cambios. Entonces Awaken directamente ayuda a hacer ese trabajo. Awaken, cuando yo llevaba muchos meses diciendo quiero comprar Awaken, lo ponía en mi pedido cada mes y cada mes se caía porque había otra cosa más importante en ese momento a comprar, no me iba bien y así, ¿no? Hasta que un día dije, de este mes no pasa, compro Awaken, y compré Awaken y se escondió. Un día dije, voy a utilizarlo. Y dije, pero no está, ¿dónde está? Y no lo encontré. Y al mes siguiente pensé, debo haberlo perdido. No debe de estar. Lo debe de haber cogido alguien de una de las charlas, directamente me lo olvidé en tal sitio y al mes siguiente volví a comprar Awaken. Y se volvió a esconder el muy cabrón. Y durante 2 meses yo iba diciendo, joder, pero es que no es posible que se haya escondido otra vez, no está, hasta que acepté que no era el momento. Al tercer mes dije, vale, no lo vuelvo a comprar
porque acepto que todavía no toca. Y a las 2 semanas aparecen los 2 awakens, uno al ladito de otro, dentro de una cajita en la que había mirado cientos de veces. Dije, vale, ahora ya sí, ya toca. Vale, pues entonces empecé a utilizar Awaken. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay momentos en los que es propicio utilizarlo y otros en los que, aunque queramos, quizá no estamos preparados para poder utilizarlo. Y es que Awaken es uno de esos, ¿no? Awaken, para utilizarlo, al menos para lo que yo lo quería, que era para hacer una conexión mucho más profunda con el ser superior, directamente no tocaba. Entonces, hasta que no tocó y medité con él y pude hacer esa conexión, directamente no volvió no se presentó. Es un aceite muy potente y hay que ir con cuidado con él, porque si lo utilizamos cuando no es el momento, vamos a decir, pues sí, no he notado nada. Claro, porque es como lo que decíamos, ¿no? De la vibración que está aquí y nosotros estamos aquí y necesitamos algo que nos una. Pues si no es nuestro momento de despertar, no nos va a hacer esa utilidad de conectar la pineal con la pituitaria y hacer que suba la energía y que tengamos esa clarividencia, esa lucidez, esa conexión directa, por decirlo de alguna forma. Luego, sí, pues por ejemplo, nos va a equilibrar centros energéticos, nos va a dar un poco más de creatividad, de confianza y así, ¿no? Pero lo que no nos va a dar es esa conexión con la parte más superior, que es la que yo creo que es la más interesante de todas. Y llegamos al Three Wise Men, que lo que hace es, a partir del Awaken, directamente, poder ya establecer de forma regular esa conexión con el ser superior, ese diálogo interno que va a hacer que nosotros, que nosotras avancemos de forma más equilibrada, ¿no? Y cuando hemos hecho esa conexión y hemos descubierto y hemos abierto el canal, que es lo que hace directamente Awaken, nos abre ese canal, mantenerlo abierto con el Three Wise Men es lo que nos ayuda a estar conectadas de forma natural, de forma más consciente. Y aprovecho para decir que si después de trabajar y establecer esa conexión con ese ser superior, con ese ser interno y mantener ese diálogo de forma habitual, utilizamos Harmony, todavía le sacaremos más partido al Harmony, porque hará que esa conexión espiritual llegue a cada una de las células de nuestro cuerpo y hará que seamos todavía más coherentes en nuestro sentir, nuestro modo de hacer y nuestro modo de vivir. Con lo cual, como veis, esta es la última diapositiva, el último aceite, y enlaza con el primero que hemos visto, que era Harmony. Entonces, pues yo lo que os digo es, atreveos, iluminad vuestra vida con aceites esenciales y vamos a dejar de compartir y a responder preguntas, que veo que hay comentarios en el chat, pero tendremos los comentarios aparte, en una grabación aparte, que luego ya veremos si la compartimos o no la compartimos, dependerá de lo que vaya saliendo, si es muy personal o no. Con lo cual, de momento, dejo de grabar. Muchísimas gracias a todas por habernos seguido y os emplazo a otra de las charlas que tengamos.